Hola a todos nuestros oyentes, bienvenidos a Huellas del Diseño. Les habla Norma Reyes y hoy estoy acompañada por la activista Daniela Arellano y Marisol Maica. En este podcast exploraremos el fascinante mundo del diseño gráfico. Estamos emocionados de presentarles un nuevo capítulo donde discutiremos cómo los movimientos artísticos y culturales han influenciado el diseño gráfico como el ecologismo, la comunidad LGBTQ+, el feminismo y entre otros. Y en este primer capítulo llamado Grandes Huellas para la Igualdad, trataremos sobre el movimiento de los derechos civiles. En sí, los derechos civiles han tenido un impacto profundo en muchas áreas, incluyendo el diseño gráfico. Hoy explicaremos cómo este movimiento ha dejado su marca en el mundo del diseño. ¿Qué nos pueden decir del origen del movimiento? ¿Cómo surgió la lucha por estos derechos? Sabemos bien que oficialmente la proclamación de emancipación fue en 1863. Eventos como la Guerra Civil y la creación de enmiendas dan un registro de eventos importantes, pero como tal sabemos que la lucha de estas personas comenzó mucho antes que eso, ya que estos eventos fueron resultado de tal lucha. ¿Y cómo fue la época en que estas luchas se desarrolló? Fue tras la proclamación de emancipación. Los estados sureños implementaron las leyes Jim Crow, que perturbaban la discriminación racial bajo el pretexto de ser separados pero iguales entre comillas. Durante las décadas de 1950 y 1960, figuras como Rosa Parks y Martin Luther King Jr. lideraron estas protestas justamente clave, incluyendo la Marcha en Washington de 1963. Estos esfuerzos justamente fueron los que culminaron en la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohibió justamente la discriminación racial, o al menos eso se buscaba. Sin duda, este movimiento tiene un gran trasfondo histórico, en especial en Estados Unidos. ¿Este país fue el único afectado? Cuando una comunidad lucha con tanta fuerza, el mundo a su alrededor siempre cambia. Si bien podemos hablar del derecho al reconocimiento de las personas afroamericanas, todos aquellos afectados eran de diversos orígenes, como nosotros los latinos. Ciertamente, hablamos de que en Estados Unidos de ayer y hoy existían miembros como latinos o judíos que se sumaron a la causa justamente por la lucha de sus derechos. El movimiento fue para todos aquellos que sufrían y aún sufren de discriminación debido a su raza. Has mencionado a los latinos. ¿Podrías decirnos cómo fue que los latinos vivieron aquellos años? Con gusto, la comunidad latina de hecho se unió a la lucha justamente con sus derechos, con sus hermanos ciudadanos afroamericanos, en especial por los cambios laborales. Fueron justamente César Chávez y Dolores Huerta los dos líderes muy importantes que terminaron formando sindicatos y grupos de protección para estos trabajadores. Por otro lado, tenemos también la lucha eterna de los inmigrantes, que continúa incluso hoy en día para exigir mejores derechos y regulaciones. Y eso es solo hablando de la comunidad latina en Estados Unidos, porque el efecto que hubo en el exterior también fue considerable. Por ejemplo, en Brasil con el movimiento negro, la lucha de derechos civiles que se dio en Chile, e incluso con el movimiento zapatista en México. Aunque hablar de influencias no es lo mismo que una completa similitud. Entiendo, y ubicándonos un poco más al futuro, ¿puede contarnos cómo y por qué comenzó Black Lives Matter? Es un movimiento que se creó en 2013, tras la trágica muerte de Trayvon Martin. Esto fue una respuesta a la injusticia y al racismo que llevó a su muerte. Desde entonces, el movimiento ha sido una gran lucha contra el racismo y busca reformar la justicia penal. Es increíble la verdad cómo es que ha crecido este movimiento, ¿no crees, Daniela? En 2020 llegamos a ver un gran impacto justamente en Estados Unidos debido a este incidente. ¿Recuerdas qué fue lo que pasó? Por supuesto, en 2020 pasó el asesinato de George Floyd. Lo lamentable de esto es que fue capturado en video y todos llegamos a ver la brutalidad de aquel policía y la injusticia vista claramente. Desde ese momento, las calles de Estados Unidos y en todo el mundo se llenaron de protestas masivas reclamando justicia e igualdad.
Y cambiando un poco el tema, ¿sabían que este movimiento tiene una gran relación con el diseño? Por supuesto, este movimiento lleva una gran colaboración cercana entre diseñadores gráficos y activistas como nosotras, ya que estos usaban revistas, folletos y otros medios para expresar justamente el mensaje, como lo fue por ejemplo Emory Douglas para el Partido de las Panteras Negras. O Louise Jefferson, otra diseñadora gráfica que contribuyó al renacimiento de Harlem, una época grande para todo tipo de arte cultural e intelectual de la comunidad negra. Es más, tiene una inmensa producción de grandes cantidades de materiales e incluso se estableció un importante precedente en cuanto al compromiso social del diseño gráfico. Sí, y añadieron muchas técnicas de diseño, como el uso de imágenes muy impactantes que fue fundamental, como las fotografías de momentos cruciales de protestas, y se crearon símbolos visuales icónicos como el puño en alto y las palabras de la paz, que coincidentemente compartimos un poco con otro de los movimientos sociales que verán en otros episodios de este podcast. Cierto, las marchas que realizaban en esos años lo hacían mediante carteles, pósters con tipografía clara, y en el arte también, incluyendo murales y pinturas callejeras. Nos hace transmitir mensajes muy claros para este movimiento. ¿Y sabías que tienen muchas cosas en común con algunas escuelas, como la Bauhaus por ejemplo, que tomaron sus principios en composición y estética? Al menos para los carteles que usaban en marchas, el mensaje debía ser directo y claro. Pero luego tenemos los diseños en publicaciones como los folletos y revistas que el movimiento usaba para expandir el mensaje. Se puede visualizar la influencia de la escuela de Nueva York en esos diseños claramente. Además, como estos folletos hicieron el uso de la tipografía sans serif, con composiciones claras y funcionales, lo que ayudó a mejorar su legibilidad. Además, mantuvieron una estética minimalista en sus carteles y publicaciones. Esta combinación de claridad y simplicidad no solo hizo que la información fuera más accesible, sino que también creó un impacto visual fuerte y memorable. Y no era el único estilo, había más, que era el estilo tipográfico internacional, conocido también como la ETI, también conocido como Swiss Style, que revolucionó la estética visual. Este movimiento no se limitó únicamente al uso de tipografía sans serif, sino que también exploró innovación en el mismo diseño y como la ETI enfatizó la importancia del layout tipográfico. Cierto, como también introdujo conceptos avanzados como la exposición asimétrica de elementos y el uso de rejillas en el diseño de carteles, y como el ETI que desafió las convenciones de equilibrio visual tradicionales, y cómo esto permite a los diseñadores crear composiciones dinámicas y visualmente interesantes, utilizando rejilla para organizar los elementos como texto, imágenes y espacios negativos. Y no hay que olvidar además la escuela de Nueva York, que nos sorprendió con el arte abstracto en pósters y murales que hay en cualquier parte del mundo o en redes, defendiendo justamente el movimiento y dándole más voz, al igual que el expresivo, para que todos puedan captar lo que quiere decir esta lucha en verdad. ¿Quién diría que este movimiento podría estar tan relacionado con el diseño? Por mi parte, he aprendido muchas cosas hoy que me llevaré a casa, como la historia de este movimiento, participantes importantes como Louise Jefferson y Emory Douglas, la influencia que tuvieron las escuelas del diseño junto a sus diferentes movimientos sociales y cómo distintas comunidades aportaron a esta causa. Espero que quienes nos escuchan también hayan encontrado algo valioso. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos aquí. Y gracias a todos los oyentes. Y a esta lucha por los derechos civiles no solo cambió la sociedad, sino que también influyó en cómo diseñamos para ser más inclusivos y justos. Y curiosamente, este enfoque en la justicia y la equidad tiene mucho en común con otro movimiento que es el ecologista, y que ambos buscan un futuro más sostenible y equitativo, donde las decisiones de hoy no confundan a las generaciones de mañana. Y este ha sido el primer capítulo de Huellas del Diseño. Ahora quiero invitarlos a escuchar nuestro próximo episodio, Manchas Ecológicas, donde hablaremos sobre el movimiento ecologista
¿Qué conexiones existen entre la lucha por el medio ambiente y el diseño sostenible? No se lo pierdan.